Buenos días, hermanos, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es muy grato para mí estar nuevamente en este lugar, en el estudio y la predicación de la palabra de nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos guíe en esta mañana y que sea Él quien nos hable y se dirija a nuestros corazones y sea Él quien, si en nosotros algo tenemos que cambiar en nuestra vida, que sea Él quien lo haga. Amado Señor, Padre Santo, queremos darte inmensas gracias, Señor, por tu infinito amor, tu inmensa misericordia que nos has demostrado en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque ese sacrificio tremendo, cruento, doloroso para ti, ha sido y es la única puerta de entrada para nosotros al trono de tu gracia. Te alabamos y adoramos por ello, Señor. Y pedimos, amado Padre, que esta mañana seas tú quien nos hable a nuestros corazones. Y seas tú, Señor, quien cale en verdad lo que debe pasar en cada uno de nosotros y quien cambie lo que tenga que ser cambiado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. No sé cuántos tienen algunos temores, ¿no? No sé si hay algún temor a las arañas. A ver, levante la mano, ¿quién no le tiene miedo a las arañas? Algunos lo agarran con su mano, ¿eh? Yo no me atrevo. ¿Quién tiene miedo a las serpientes? Oh, más terrible todavía, ¿no? Y encima se ven feitas. Las ratas, eh, las ratas sí es algo que en verdad no nos llevamos. Con el cuy sí, pero con la rata no. Sobre todo si el cuy está en el plato, ¿no? Pero con la rata no se puede. Alacranes, son feos también, no son agradables. Entonces, nos da cierto temor. Pero ¿qué es el temor en realidad, no? ¿Qué es el temor? ¿Será solamente miedo? Pues hoy, hermanos, vamos a hablar que debemos tener temor, pero tenemos que tener temor a Dios. En realidad estas criaturitas nos causan cierto grado de repente de repulsión, de molestia, de incomodidad. Pero el temor que le debemos tener a Dios es ese temor reverente, diferente al miedo, que lo vamos a tratar de discernir un poquito más adelante. Así como lo dijo bien claro Salomón, ¿no? El sabio Salomón, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero, ¿qué significa este temor? Bueno, el temor es el estado reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios. ¿Miedo o temor? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver si más o menos entendemos la diferencia. Imagínate que tú estás en un zoológico. Estás pasando en el zoológico y pasas por la jaula del león. Tú lo ves al león ahí, ¿te da miedo? No, ¿verdad? Porque está detrás de la jaula. Pero ahora sí, imagínate la puerta abierta y tú a 3 metros del león. Ese es miedo. Terror. Porque se te viene encima de repente, ¿no? Ahí está tal vez un poquito la diferencia, ¿no? Entonces, el temor a Dios, el miedo más es una emoción y el temor es un estado permanente de predisposición y respeto. A Dios definitivamente no nos llama la palabra a tenerle miedo, nos llama a tenerle un temor reverencial, de respeto por lo que Él es y por lo que Él puede hacer también, que es lo que vamos a hablar en esta mañana. Yo me ponía a pensar, ¿qué pasa cuando no hay temor a Dios en la vida de una persona? O sea, ¿qué cambia? Que una persona no le tenga temor a Dios, que no tenga temor de Dios. Y me respondía, ¿no? Cuando el hombre no tiene temor a Dios,
Tampoco temerá a nadie. Se insensibilizará frente al dolor ajeno o frente al dolor del prójimo. El egoísmo lo llevará a mentir, a engañar, a corromper, y estará dispuesto hasta a matar para obtener lo que quiere. Lamentablemente, cuando nosotros nos alejamos de lo que la palabra de Dios nos dice, estamos completamente a merced del pecado y vamos a ser devorados por el pecado. Obviamente el pecado nace de nosotros mismos. El pecado no es un ente externo, nace de nosotros mismos y terminará llevándonos a la más profunda decadencia, ¿no? Me pongo a pensar tal vez en el hijo pródigo, ¿no? ¿Hasta qué punto llegó para reaccionar? Eso es cuando no hay temor de Dios. Y la palabra de Dios nos manda a tener un temor reverencial a Él. El mensaje de esta mañana, hermanos, es que debemos temer a Dios. Debemos temer a Dios con un temor reverente. La pregunta que nos planteamos es, ¿cómo demostramos un temor reverente a Dios? El primer punto que vamos a tocar, vamos a abrir nuestras Biblias ahora sí en Lucas capítulo 12 y voy a dar lectura a todo el pasaje que vamos a conversar en esta mañana, ¿ya? Para que podamos contextualizarnos completamente en lo que vamos a tocar. Lucas capítulo 12, verso 1 en adelante dice así: En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que quiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. En primer lugar, hermanos, ¿cómo demostramos el temor a Dios? El primer punto que voy a tocar esta mañana es que alejándonos de la hipocresía. Verso 1 al 3 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que a unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. En el capítulo anterior, Jesús estaba hablando a los fariseos y a los escribas. Ahora se dirige a sus discípulos
Y vimos en el capítulo anterior cómo Jesús presenta la hipocresía de los fariseos. Tanto así que, como conversábamos en nuestro grupo de estudio bíblico en la semana, tanto así que actualmente en nuestro idioma, fariseo e hipócrita son sinónimos, ¿no? Obviamente en ese tiempo no eran sinónimos. Obviamente en ese tiempo ser un fariseo era algo muy prestigiado, por decirlo así. Tanto así que el mismo Pablo dijo, ¿no? Yo era fariseo y yo tenía orgullo de ser fariseo. Pero tanto se ha degradado el fariseísmo que en realidad hasta ahora, hoy, ya lo tenemos como sinónimo de hipocresía, el ser fariseo. Y acá nos manda el Señor, dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura, hermanos, es una pequeña cantidad de microorganismos que al contacto con la masa es degenerada, es fermentada, altera su composición. Estos microorganismos lo que hacen es se aprovechan de la glucosa, de la masa, de los carbohidratos, y con ello generan etanol, o sea, un poco de alcohol, y generan dióxido de carbono, o sea, y por esa razón la masa crece, ¿no? La masa aumenta su volumen. Mis hijos, cuando quieren hacer pizza, es un problema, ¿no? Porque la pizza no se hace en el momento. La masa hay que prepararla con anticipación, justamente porque hay que ponerle la levadura. Y hay que dejarla ahí un tiempo, unas horas para que crezca, ¿no? Y a veces no entienden, no quieren hacerlo ya, no, pero hay que hacer pizza hoy día, ahorita, ¿no? Ahorita hay que hacerlo. Y no se entiende que en verdad tiene todo un proceso. Hermanos, el Señor nos manda a tener cuidado de la levadura de los fariseos. ¿Qué es lo que les alzaba a los fariseos? ¿Qué es lo que los levantaba? Los hacía verse como superiores al resto. La hipocresía. Ponerse una cara que no tienen en realidad. Eso era el hipócrita, ¿no? Eran esos actores que se colocaban una cara, una careta, un rostro diferente y actuaban, hacían una obra, actuaban de otra persona, ¿no? De repente un actor, pues que era simplemente actor, se ponía la careta de rey y él actuaba como un rey, ¿no? O se ponía la careta de, no sé, de un borracho y actuaba como un borracho. Pues nuestro Señor Jesucristo nos manda a guardarnos de la hipocresía, a no ponernos caras que no tenemos. Y esto, hermanos, es muy difícil a veces cuando tenemos que mostrar la parte fea que nosotros tenemos. Porque nadie me va a decir en esta sala, yo soy perfecto. Yo todas las caras que tengo, todo es lindo, todos son sonrisas, todo es ¿no? No es así, hermanos. Lamentablemente no es así. Pero el Señor nos manda a cuidarnos de la hipocresía. Nos manda a tener un cuidado especial de la hipocresía. No actuar. Y esta es una de las cosas que quiero que quede claro. Esta hipocresía se refiere al mal hábito de esconder tras una máscara la verdadera personalidad que uno tiene. Esto, hermanos, nos lleva a la deshonestidad y nos lleva al engaño. Y al final, hermanos, cuentas nosotros no le vamos a dar al que está a nuestro costado.
No le vamos a dar al pastor de la iglesia. No le vamos a dar a los líderes de nuestra congregación. Cuentas nosotros le vamos a dar a Dios. A ver qué cara le ponemos a Dios. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando del león? El león que está dentro de la jaula, podemos pasar tranquilamente, ¿no? Y nos lucimos y hasta nos tomamos selfies y toda la cosa, ¿no? Podemos hacerlo porque el león está ahí enjaulado. Hermanos, ahora de repente podemos lucirnos con nuestras caras porque el Señor todavía no se ha revelado completamente, pero un día vamos a estar frente a Él. ¿Vas a tenerle miedo? ¿O ese temor reverencial que te va a hacer postrarte y agradecerle por la obra de Cristo en la cruz? ¿Cuál va a ser tu actitud ese día? Ponte a pensar si hoy día el Señor decide regresar. Hoy día, y se presenta acá al frente. ¿Cómo va a ser tu actitud frente a Él? ¿De temor reverencial o de terror, de miedo? Yo espero, hermanos, que tu respuesta sea de temor reverencial, de alegría porque ha regresado nuestro Señor. De alegría y satisfacción de saber que el que dio su vida por cada uno de nosotros, que va a estar con las marcas en sus manos y en su costado y en sus pies, que lo vamos a recordar toda la eternidad, que nuestra salvación se debió solamente a su acto de amor sublime en la cruz del Calvario. Pero hay de aquellos que solamente se pusieron caretas, que solamente se presentaron con un rostro que no tienen, que de repente nosotros los podemos identificar. Qué buenos hermanos, qué buen hermano. Pero el Señor le va a sacar esa careta. Y hay de aquellos realmente, hermanos, ese día. Verso 3, 2 y 3. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. ¿Te da temor estas palabras? ¿Qué cosa dices en tu corazón que no te gustaría que nadie de esta sala te escuche? ¿Qué cosas hablan tus labios? ¿Qué cosas piensan tu mente? Pidamos perdón al Señor. Pidamos perdón. Porque la hipocresía no solamente es deshonestidad, no solamente nos lleva al engaño, también es necedad. Porque en la palabra de Dios, infinidad de veces nos dice que la verdad saldrá a la luz. Infinidad de veces. Lo ha demostrado el Señor. Aquellos pecados que parecían más ocultos, que nadie se iba a enterar. Por ejemplo, pienso en David, ¿no? Él estaba seguro que nadie iba a saber nada. Pero al final, ¡fua! Bueno, yo prefiero que el Señor me dé con palo acá en la tierra, ¿no? No al final, en su momento. Y bueno, pero realmente el Señor va a quitarnos la careta, va a quitarnos esa careta. En Salmo 139, 12 dice: aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Nada, hermanos, podemos ocultar del Señor. Nada está oculto a sus ojos. Nada está oculto a sus dominios.
Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Como les decía, hermanos, cuidado con la hipocresía. Podemos engañar al hermano, pero jamás a Dios. El Señor será el juez supremo al final. A Él y solamente a Él terminemos rindiéndole cuentas. Entonces, una de las formas de mostrar temor de Dios es alejándonos de la hipocresía. El segundo punto de cómo demostramos el temor reverente a Dios es no teniendo temor a los hombres. Veamos en el verso 4 y 5, dice así: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Debemos reconocer que los hombres no tienen poder sobre, bueno, tienen cierto poder sobre nosotros, pero no es un poder ilimitado. Nuestros enemigos carecen de un poder ilimitado. No pueden causar daño permanente, no pueden matar el alma. Matar el cuerpo es lo único que pueden hacer. No pueden ir más lejos que eso. Yo me pongo a pensar, si recordamos en la historia, por ejemplo, el circo romano. El circo romano ha sido una época muy cruda para la iglesia, muy dura. Hoy día no nos llevan presos por ser creyentes. Bueno, todavía no, por lo menos en nuestro país todavía no. En otros países sí, pero acá, por lo menos por ahora, todavía no. Pero imagínate que no solamente llevarte preso, sino hacer un circo de ti. Ponerte en el centro de una plaza llena de animales salvajes para hacer un show simplemente para ver cómo se devoraban a los cristianos. Realmente, hermanos, yo entiendo mejor este pasaje cuando veo a estos hermanos muertos en las arenas de estos circos romanos, de estas plazas, de estos estadios, de estos coliseos. Porque me doy cuenta que mis hermanos esos días eran bien conscientes que podían tomar su cuerpo, pero jamás sus almas. Podían pararse, alabar a Dios mientras eran devorados. Podían alabar a Dios mientras eran agredidos de esta forma. Y era una agresión no solamente física, era moral, psicológica, o sea, era una agresión terrible. Pero yo a la luz de este pasaje lo puedo comprender. Y hermanos, la Biblia nos llama, ¿cómo demostramos que tenemos temor a Dios? Es no tenerle temor a los hombres. Porque los hombres no pueden tomar tu alma. No pueden cambiar tu fe. Es tu fe. Es tu seguridad. Es el amor que tú has recibido del Señor. Es la plena convicción de saber que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí. Eso nadie lo puede quitar. Nadie lo va a quitar. Pero a veces, hermanos, tenemos temor a los hombres más que a Dios. Y a veces hacemos cosas para agradar a estos hombres. Sean amigos del colegio, amigos de la universidad, compañeros de trabajo, o yo qué sé.
Pero el Señor nos llama a no tener temor a quien no tiene el poder para hacernos más daño que nuestro cuerpo, porque hasta ahí va a llegar. A veces, hermano, nosotros vivimos en cierto confort, ¿no? Como les decía, en nuestro país no tenemos persecuciones. Bueno, hay cierto grado de repente de burlas, de incomodidades, ¿no? Pero no llegamos al punto de la persecución fuerte, dura, yo qué sé. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Jesús quiere que sus discípulos tengan algo claro. El objeto de temor reverente debe ser Dios. Ante su majestad y santidad, a Él le debemos temer. Yo escuché el otro día estaba hablando una periodista de acá de nuestro país, y ella decía, ¿no? Se burlaba de un predicador, de un creyente que había dicho, esperen, lo recuerdo bien, de un creyente que había dicho que, se me fue la idea, disculpen, se me fue la idea, pero se burlaba de un creyente, hablando y diciendo que feo es cuando uno se pierde. Vamos a leer Isaías capítulo 1, capítulo 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo el Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habiendo en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos el Rey Jehová de los ejércitos. Ya me acordé. Que se llama, esta periodista lo que decía es, está en la luna, este creyente, este predicador, ¿no? El Antiguo Testamento era Dios, era castigador, ¿no? Ahorita no, del Nuevo Testamento es un Dios completamente de amor, ¿no? Ese era lo que ella estaba hablando, ¿no? O sea, burlándose, diciendo que no, que este predicador estaba hablando que Dios sigue siendo el mismo todo el tiempo. Y hermanos, Dios sigue siendo el mismo todo el tiempo, toda la eternidad. Y a veces nosotros tenemos la mala costumbre, bueno, de repente verlo como muy cercano a Dios, pero a la vez también de repente hacemos casi como nuestro choche, ¿no? Pero acá vemos que no debe ser así, ¿no? De alguna forma, debe haber siempre un temor reverente a Él, un respeto reverente a Dios, ¿no? Entonces, acá justamente esto es lo que Isaías está hablando, ¿no? Cuando Isaías se encuentra o ve a Dios, ¿qué es lo que dice? Dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. O en Apocalipsis 1:17, cuando Juan escribe, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Realmente, hermanos, estamos llamados a no tenerle miedo a los hombres, sino nuestro temor debe ser dirigido a Dios, no a los hombres. Seamos aquellos hombres hoy que por gracia aprendemos a dar a Dios una reverencia sumisa que nos lleva a la comunión y a una amistad diferente con Él. Porque hoy día de alguna forma sí es cierto,
El amor de Dios se ha manifestado en su plenitud. Pero la manifestación en la plenitud del amor de Dios no ha consistido en simplemente decir te amo y ven para acá porque te amo. No interesa lo que tú eres, lo que tú hagas, lo que tú has hecho, yo qué sé. No, no es así. El amor perfecto de Dios se ha manifestado en la cruz del Calvario, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él tomando nuestro lugar, como hoy en la mañana dijo nuestro hermano, Él fue nuestro sustituto. Él tomó el lugar que yo debería estar ahí. Y en virtud de ello es que Él nos llama amigos, ¿no? Nuestro Señor nos llama amigos, en virtud de eso, de lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, y solamente por ello. En la segunda parte del versículo 5 dice, aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar al infierno, si os digo, a este temed. El poder de producir muerte física no tiene comparación con el poder de echar al castigo eterno. Y hermanos, el infierno existe y existirá por siempre por algo. No crean que va a estar vacío, ¿no? No crean que va a ser como uno de estos sacerdotes dijo, no, al final Dios va a perdonar a todos, ¿no? ¿Qué nos va a mandar? No es así, ¿no? El Señor ha demostrado su amor ya en la cruz, enviando a su Hijo a morir por nosotros. Él ahí demostró su amor. Ahí está todo el amor de Dios y toda la justicia de Dios cayó en Él. La pregunta cae de madura, ¿no? ¿Temes a los hombres más que a Dios? Bueno, tal vez la respuesta puede ser no, yo temo más a Dios, pero la segunda pregunta sería, ¿demuestran tus actos que temes más a Dios que a los hombres? Esa es una pregunta un poquito más aplicativa, ¿no? Como para poder un poco más ver en qué estado estamos y qué es lo que debemos hacer. Hemos hablado entonces, estamos hablando de tener temor reverente a Dios y cómo demostramos un temor reverente a Dios. Hemos visto que alejándonos de la hipocresía. El segundo punto hemos hablado de no temiendo a los hombres. El tercer punto que voy a tocar es confesando a Jesús delante de los hombres. Este tiene una relación directa con lo anterior. Luego al final vamos a tomar los dos versículos que vamos a dejar para el final. Vamos a leer el verso 8 y 10, 8 al 10. Dice así. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que quiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Tercer punto, confesando a Jesús delante de los hombres. Los discípulos no debemos temer a los hombres, debemos temer a Dios y confiar en Dios. Confesar no solamente por temor, sino por confianza. Hay una recompensa que se revela al confesar a Cristo, como vemos en el verso 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Jesús promete que reconocernos ante los ángeles de Dios, a quienes los confesaremos a Él. Esto no solo es un acto, no solamente es una cuestión solamente de confesar con decirlo, ¿no? No solamente es hablarlo, no solamente es recitar una oración. Cuando confesamos a Jesús, lo confesamos, pero lo confesamos con el corazón, ¿no? Confesar a Cristo es declarar con el corazón lo que Él ha hecho en la cruz y cómo este acto afectó nuestra vida.
Y ahí tiene sentido lo que dice Romanos 10:9, ¿no? Que si confesares con tu boca a Jesús, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí tiene sentido. Es confesar, no solamente es decirlo, sino es creerlo, interiorizarlo y vivirlo. Y esto produce salvación. Es dar un testimonio, en otras palabras. Yo confieso a Jesús cuando testifico de Él. ¿Sí? Salmo 66, 16 al 17 dice, venid, oír todos los que teméis a Dios, y contaré lo que Él ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Declararé, hablaré, diré lo que Él ha hecho por mí. Ahí hablamos de confesar. Eso, en ese sentido, estamos confesando. Por el otro lado, en el verso 9, dice, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Hay un castigo que acompañará a los que temen a los hombres más que a Dios. El temor se expresa al negar a Cristo. ¿Cómo negamos a Cristo? ¿Cómo es una persona que niega a Cristo? Bueno, realmente, hermanos, los que hemos conocido el Evangelio, tenemos una doble responsabilidad, ¿no? Porque hemos escuchado, hemos dicho que hemos creído. Ay de aquel que en algún tiempo dé la espalda a su Señor. En esta sala hay caras que veo muchos años. Hay caras que conozco también de toda la vida. Hay caras que veo 20 años, 25 años. Pero soy consciente que hay caras que ya no veo, que he dejado de ver. Tal vez algunos ya partieron con el Señor, pero hay muchos que hoy están en el mundo negando a Cristo. Lo han negado completamente en su vida. Le han dado la espalda absoluta. Y viven como vivirán, hermanos. Yo espero que estas caras, todas las que están en esta sala hoy, nos podamos ver un día en el cielo. Amén. Amén. Jesús promete que Él nos reconocerá cuando nosotros le confesamos. Él lo va a hacer. Verso 10. A todo aquel que diere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Cómo debe entenderse la blasfemia contra el Espíritu Santo? En realidad es imperdonable. En verdad el texto no nos ayuda mucho, pero viendo en el contexto, recordemos en estudios anteriores que Jesucristo había sido, el poder de Jesús de expulsar demonios había sido atribuido a Belcebú. ¿Recuerdan esto? Hace unas semanas lo estudiamos. El poder que tenía para expulsar demonios venía del diablo. O sea, cuando uno atribuye algo que no es, que no le atribuye en verdad al Espíritu Santo la obra y le atribuye a un ser externo, y peor todavía si le atribuyen a Satanás, yo creo que ahí se está blasfemando contra el Espíritu Santo. Ser perdonado da a entender que el pecador se arrepintió, ¿no? Hay arrepentimiento. Obviamente, si yo estoy acusando
la obra del Espíritu como una obra maligna, satánica, no estoy reconociendo ningún pecado, no me estoy arrepintiendo. Bueno, en todo caso tengamos cuidado, hermanos, con el pecado de no darle la honra y la gloria a quien en verdad la tiene, ¿no? No menospreciar la obra del Espíritu Santo. Por último, el último punto que quiero tocar esta mañana, hablando acerca de que debemos tener un temor reverente. Hemos visto alejándonos de la hipocresía, hemos visto no temiendo a los hombres. El tercer punto, confesando a Jesús delante de los hombres. Y el cuarto punto es confiando plenamente en Dios. Confiando plenamente en Dios. Vamos a leer versos 6 y 7 que lo habíamos dejado. Dice así: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni a uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que vuestros pajarillos. Confesando plenamente en Dios. ¿Por qué confesamos? ¿Por qué confiamos? Confiando plenamente en Dios. ¿Por qué confiamos? En primer lugar, el Señor está pendiente de nosotros. Literalmente en el verso 6, esto que está traducido como 2 cuartos, en realidad es un asarión, que era una moneda de cobre romana que equivalía a una 16ª parte de un día de trabajo, ¿no? Más o menos tratando de hacer una equivalencia actual en soles, sería pues 2 soles, ¿no? Ese es un as, digamos, un asarión. Y Jesús ahí está diciendo, no se venden, dice el verso 6, no se venden 5 pajarillos por dos asariones, o sea, por 2 moneditas de 2 soles, digamos así. No se venden 5 pajarillos por... En realidad, hermanos, el costo, el precio de estos pajaritos, de estos gorriones, el precio, estos gorrioncitos eran las aves de repente más económicas que había, no eran las más baratas. Pero aun cuando los gorriones eran baratos en comparación con otros artículos, más o menos costaban, dice, 2 por una monedita, ¿no? 2 por una monedita. Pero te daban la oferta de 5 por 2 moneditas. Más o menos esa es la idea, ¿no? Tú dices, ¿y qué tiene que ver con todo esto? Bueno, en realidad, hermanos, tiene que ver en que Jesús, nuestro Dios, está preocupado por esos pajaritos. Está preocupado por esos pajaritos, que parecen insignificantes. Casi como que no interesa en cuánto los venda. Él lo sabe. Él sabe, conoce cada pajarito que es vendido y a cuánto es comprado. Y eso nos llama a tener confianza en Él. Porque no solamente sabe eso, sino miren lo que dice más adelante. Dice, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Ojo. Con todo, estos pajaritos que no tienen casi valor, que es, digamos, de las aves más baratas, más económicas que se vendían en el mercado. Imagínate, casi saldría pues a menos de 1 sol cada uno, ¿no? Y continúa diciendo el Señor, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Díganme, ¿quién de ustedes cuenta cuántos cabellos tiene? Bueno, de repente un calvo que tenga 2. Yo cuento en mi pecho 2. Pero, ¿a quién le importa, hermanos, cuántos cabellos tienen? Yo digo, ¿cuántos de ustedes están preocupados de cuántos cabellos tienen ahora? En realidad pero al Señor sí le importa. Ese es el punto. ¿Cómo no confiar en un Dios vivo que le interesan las aves más insignificantes y que le interesa cuántos cabellos tienes?
¿Cómo no confiar en un Dios así? Y ese es el punto, hermanos, que hay que en verdad aprender a postrarnos a nuestro Señor con un temor reverente, porque a Él sí le interesa y Él quiere que confiemos plenamente en Él. Y la segunda parte, vamos a ver los versos 11 y 12, hablando ya de una confianza plena en el Señor. Dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. No solamente es cuestión de no blasfemar contra el Espíritu, no es reconocer la obra del Espíritu en nuestra vida. El Espíritu Santo, aquel ente, el consolador, nuestro guía, el que nos lleva a donde debemos ir y cómo debemos hacer, también nos va a dar palabras para poder defendernos en algún momento que sea necesario. El Señor nos llama a tener una confianza plena en Él, confiar plenamente en Él, sin miedo. Acá sí es sin miedo, ¿no? Con un temor reverente, pero una confianza plena en Él. Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Y recordemos que tengamos temor reverente a Dios. Demostremos, ¿cómo demostramos un temor reverente? Alejándonos de la hipocresía, no temiendo a los hombres, confesando a Jesús delante de los hombres y por último, confiando plenamente en Él. Vamos a orar. Amadísimo Padre Celestial, Dios eterno, esta mañana quiero pedirte perdón, Señor, por cada vez que ofendo tu nombre al poner un rostro que no tengo. Te pido perdón y te pido ayuda, amado Padre, para que seas tú quien pula mi vida cada mañana, cada día, y me ayudes a mostrar el rostro que tú me has puesto, Señor, al morir en la cruz del Calvario. Un rostro de alegría, de seguridad, de saber que no solamente soy un hijo tuyo, sino que mi eternidad está en tus manos, Señor, gracias a la obra de tu Hijo. Yo te suplico, amado Padre, por cada uno de mis hermanos esta mañana, que están en este lugar, que seas tú, Señor, quien pongas en nosotros ese temor reverente hacia ti. Ese temor con esa seguridad, Señor, de que solamente tú tienes el poder de tomar nuestro cuerpo y nuestra alma. Solamente tú, Señor. Y tú le has dado a tu Hijo esa misión perfecta en la cruz para poder rescatar nuestro cuerpo y nuestra alma, Señor. Te adoro, aclamamos tu nombre, exalzamos tu nombre, Señor, sobre todo nombre. Para ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados hermanos.